En Summa Herética no nos hacemos responsables por los comentarios emitidos por los invitados. Estos tienen libertad de expresar su punto de vista sin que los anfitriones del podcast tengan necesariamente que estar de acuerdo con ellos. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a Summa Herética, un podcast para todos los que piensan por su cuenta. Hola, nuevamente estamos acá introduciendo el episodio número 9 de esta tercera temporada. Estamos a punto de culminar esta temporada, ¿quién lo diría? Hemos tenido invitados magníficos y hoy no será la excepción. Así que antes de dar paso a lo que más nos importa, lo que más esperamos en este episodio, que es el invitado, en el caso de hoy invitada, siempre vamos a hacer nuestra típica introducción. Yo quiero hablar de un concepto que algunos le llaman la batalla de las ideas. ¿Qué es la batalla de las ideas? En los tiempos en que vivimos es el tiempo en que es más fácil compartir nuestras ideas. Hoy ese famoso botón de compartir, share, pues es muy familiar para todos. En redes sociales todo tiene esa opción, compartir. Y ya sea que compartimos lo que dicen otros, lo que han producido otros, pero también tenemos la oportunidad de compartir nuestras ideas. Antes, pues, las ideas solo se compartían en medios donde era muy difícil llegar: la televisión, la radio, la prensa escrita, las noticias. Escribir un libro era tan difícil, había un monopolio de las editoriales, y para escribir, pues, si no eras un autor que a la editorial le prometía muchos miles o muchas ganancias, pues no te publicaban nada. Pero hoy tú puedes publicar tu libro en Amazon, aunque solo vendas la copia que tú mismo compras, no importa, pero lo puedes publicar. Así que podemos compartir nuestras ideas. ¿Y por qué es esto tan importante y tan bueno en nuestra época? Porque hay ideas de ideas. Y aunque las personas dejen de existir, las ideas o para bien quedan o lamentablemente quedan también. ¿Por qué? La voy a explicar. Jesús de Nazaret murió, pero su idea sigue más viva que nunca y la seguimos compartiendo. Bueno, Adolf Hitler murió, pero lamentablemente su idea sigue viva. Aún eso se sigue pregonando, muchas personas siguen viviendo con su idea como estandarte. Entonces, hubo un pequeño error técnico ahora, así que voy a como repetir por donde iba. Espero que lo pueda encajar bien. Pues decía que las ideas, para bien o para mal, que siguen vivas. Y hoy estamos en una época que por dicha es así, no del todo. En la teoría es así, pero en la práctica no del todo, donde tenemos la libertad de expresar nuestras ideas. Y hay dos opciones. En redes sociales se ve mucho esto. Hace poco nos escribieron a Alfred y a mí que somos unos ridículos y que solo compartimos ridiculeces. Bueno, pues esa persona que escuchó ese episodio del podcast piensa que nuestras ideas son ridículas, o que las ideas, en este caso de la persona que invitamos, eran ridículas. Pero tenemos dos opciones: o criticar las ideas así, decir es ridículo, eso es tonto, es absurdo, y ponerme a pelear con ese que está compartiendo sus ideas, o hacer algo que yo considero más inteligente, que es pregonar mi idea. Porque si yo la pregono, seguramente habrán personas que se sentirán identificadas con mi idea, que tal vez no le tenían como un nombre a eso que ellos pensaban, y tú le diste un nombre a eso, y pues la compartan, y esa idea, ya sea buena o mala, se va a expandir.
Y eso es lo que queremos acá en Suma Herética. Nosotros queremos pregonar también una idea. La idea de la libertad, la idea de la tolerancia, la idea de que Jesucristo es más importante que cualquier dogma, que cualquier doctrina, que cualquier denominación. Es lo más importante de todo. Entonces, lo que queremos es decir de que Él como persona lo es todo, eso es lo que queremos pregonar, y que en Él existe libertad, amor incondicional y un amor, como dije, que es incondicional, que no está, no nos motiva como por un premio o por un castigo, sino que es la esencia del amor. Y que en el amor, como mi hermano Castor escribe en muchos devocionales, posiblemente está la respuesta. Quizás está la respuesta, escribe él. También queremos decir de que, y queremos pregonar, de que lo que pregonamos no es verdad absoluta, sino que es simplemente lo que pensamos, lo compartimos para que sea sometido a prueba, como aquel famoso versículo bíblico: estúdialo todo y retén lo bueno, y por lógica desecha lo malo. Así que si tú nos escuchas, la mayoría que nos escuchan es porque les gusta esta idea, son partícipes de esta idea, y por eso también pedimos de que compartan esta idea de este Jesús en que pregonamos, que puede encajar en cualquier denominación, incluso fuera de la religión del cristianismo también. Y este es el Jesús que queremos pregonar. Esta es la idea del reino que queremos comunicar, no criticando a otros, sino simplemente pregonando nuestra idea. Así que con este pequeño discurso para reflexionar, empezamos. Hola, querido Castor, ¿cómo estás? Hola, querido hermano. Hola, querido Pollux. Hoy te has puesto en plan predicador, ¿eh? Sí, Hay que ver. Unos días nos cuentas chistes y hoy te has puesto bastante trascendente y me ha encantado, ¿eh? me salió el pastor que llevo Y adentro. efectivamente, y al fin y al cabo has hablado del ideario de nuestro programa, de nuestro podcast y nuestro canal. Es proclamar a Jesús sin pretender ser los poseedores de la razón absoluta. Nosotros proclamamos nuestra idea, que cada uno cree lo que quiera. Nunca vamos a decir a nadie lo que tiene que creer, lo que está bien y lo que está mal. Que cada uno, que cada una adopte la postura que más le guste. Nosotros, como siempre decimos, no tenemos la razón. ¿Eh? Y, Me sin encanta criticar tu disertación. a otros que tienen la libertad de predicar a un Dios asesino, un Dios que chantajea, a un Dios que tiene un grupo escogido, tiene la libertad también de predicarlo, porque así lo creen, entonces pueden hacerlo. No nos gustan, a nosotros no nos gusta esa gente, no nos gustan los dogmáticos, los intolerantes, los que discriminan, los que no nos gustan, pero No si compartimos los su idea. vemos, les vamos a invitar a un café. ¿A qué si les invitamos a un café? Café con leche incluso, con tostada. Sí, claro, porque el que tengan un pensamiento diferente no quiere decir que los odiamos o que seamos enemigos. Perfecto. ¿A quién traes hoy? Cuando quieras, Estamos ahí, vi oh, un título ahí para, de la invitada. para culminar nuestra tercera temporada, el último invitado, hoy invitado, a partir de hoy colaboradora, ¿vale? A partir de hoy se incluye en la fraternidad herética. Hoy como dicen, yo tengo un amigo que es muy taurino. Bueno, aquí no somos taurinos, no os preocupéis, para nada. Pero tengo un buen amigo que es muy taurino, que nos vestimos de grana y oro, metáfora taurina, y presentamos a... No voy a decirlo. Los que habéis estudiado, leído algo de filosofía, sabéis quién era Sócrates, ¿verdad? Sócrates es el padre, digamos, de la... Bueno, la filosofía griega se divide en presocráticos, Sócrates y postsocráticos. Sócrates hacía mayéutica. ¿Qué quiere decir la mayéutica? Es, mediante un sistema de preguntas y respuestas, estimular a la gente para que diera a luz todo lo que sabía, es decir, para que expresara
lo que no sabía que Mm. sabía. Esa era la mayéutica. ¿Sabéis por qué Sócrates decía eso? Porque su madre, Fenáreta, era partera y practicaba la mayéutica, que quiere decir ayudar a las mujeres a dar a luz. Y Sócrates decía, yo soy como mi madre, ayuda a las personas a dar a luz ideas. Nuestra invitada, que es una chica magnífica y maravillosa, ayuda a la gente a parir ideas y ayuda a la gente a parir niños, porque ella es absolutamente como Fenáreta, aparte de una persona inteligentísima y es una de esas personitas con las que te encanta conversar, con las que cuando hablas con ella parece que tu mente se vuelve más ágil. Ella es Paqui Postigo. ¿Qué tal, Paqui? Bienvenida. Hola, buenas, muchas gracias. Un placer estar aquí. No me he No sé, equivocado, ahora ¿verdad? no te has equivocado para nada. De hecho, me ha encantado que, bueno, que empieces y me pongas delante a la mamá de Sócrates, que inspiró a su hijo, ¿no? A poder dar a luz otros aspectos de la vida. Pero aparte eres Así que gracias. profesora Sí. y aún más cosas, creo. Sí, si quieres te cuento un Por poquito. favor. Mm. Bueno, sí, yo soy enfermera y con la especialidad de matrona. Pero además soy sexóloga y he hecho durante muchos años en mi vida, me he dedicado al cuidado de la salud de la mujer en todas sus facetas, en todo su ciclo vital. Y desde hace aproximadamente unos 8 años me dedico a coordinar un programa de educación en sexualidad en toda la región de Murcia. Em, y además coordino también con otros 2 compañeros un programa de salud de la mujer. Así que esa parte de acompañar en el nacimiento la he hecho durante más de 20 años, de una forma u otra. Y ahora estoy en esta faceta de mi carrera profesional en la que, bueno, lo que hago es gestionar esos programas em, desde donde se cuida, se atiende, pues toda la salud sexual y reproductiva de la mujer y de la población en general. Urri, querido gemelo, ves cómo Paqui es, vamos, le viene al pelo según el talante y espíritu del programa. Aquí encaja perfectamente. Además, esta temporada hemos tenido una médica que nos ha hablado de micromachismo, de conductas machistas, una técnica en igualdad que nos ha hablado de feminismo y religión, y ahora tenemos una doctora sexóloga. Es decir, esta temporada nos ha quedado muy femenina, con lo cual, en fin, Madre también, nos, psicóloga, teóloga. nos encanta, nos Sí, encanta. sí. Genial, genial. Muy, muy interesante. Lo de, ¿cómo dijiste que yo conocía por comadrona, pero tú dijiste otro nombre? Comadrona, Matrona, matrona, no lo había escuchado. En, Muy en demandadas, Valencia. no sé, en España, pero en Alemania la demanda de matronas, pues está altísima. En valenciano, Sí, perdona, que decía que en valenciano, catalán, matrona, comadrona se dice llevadora, porque llevar quiere decir quitar. La llevadora es la que quita, ¿eh? Es la llevadora, decimos nosotros, a la comadrona. Perdón, nota filológica. es muy curioso, ¿no? El nombre y lo que implica en cada lugar, ¿no? En francés es sage-femme, que es la mujer sabia, ¿no? Y en alemán es Hebamme, Hebamme, ¿no? Hebamme. ¿Tú qué? Heben Hebamme. es como levantar. Ajá. Y entonces tiene una connotación de acompañamiento, y en este caso la llevadora, si tú le das esa, ¿no? Esa idea de llevar, de coger, de traer, Sí. pero básicamente es, bueno, es esa persona que acompaña en un proceso tan primitivo, desde el origen, ¿no? Como puede ser tanto el dar a luz como el que hubiera a su lado una mujer que acompañara el proceso. Así que, bueno, tenemos ese privilegio de
ejercer esa parte ¿no? Del acompañamiento a la vida. Es que a que lo es- largo de la historia las matronas han sido muy importantes. Todos, sí. muchos de los grandes héroes del mundo clásico tienen a su lado una matrona, una partera que Mm. les ayuda a hacer. Eso es importante, es muy bonito. Mm. Y nos han quemado mucho. Hemos ardido mucho en las hogueras Sí, porque Oh, no sabía. la comadrona, ¿Por qué? la comadrona tenía, pues porque tenía un acceso a la vida, ¿no? Es como eso mágico que ha tenido siempre el poder acompañar y tener mano en facilitar o entorpecer, ¿no? Entonces había como cierta sospecha, sobre todo cuando los personajes eran importantes, ¿no? Y cómo la partera podía facilitar o no esa descendencia. Y por otro lado, porque manejábamos plantas y remedios naturales y movimientos, se trabajaba mucho desde la intuición y desde el conocimiento de la fisiología del cuerpo, del funcionamiento, que era por estar en íntima relación de observación, ¿no? Con ese proceso. Y el conocimiento siempre ha sido peligroso que estuviese en manos de mujeres, ¿no? Y las parteras hemos sido mujeres a lo largo de la historia, excepto ahora que ya hay hombres que se han incorporado, ¿no? Pero así que se miraba con sospecha a esa figura y ahí hemos estado. Pero bueno, ha persistido, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado en este momento histórico. y para nosotros hoy es un honor tenerte aquí. Como hoy vienes como invitada y a partir de ahora te incorporas, si así lo quieres. Para nosotros sería un honor y una satisfacción. Te incorpores a nuestra comunidad herética. Y bueno, nos callamos, hemos hecho un repaso. Una cosita más. ¿Tienes 3 hijos? Sí, tengo 3 hijos, soy madre de vocación. Muy bien, muy bien. Y aunque Sí, bueno, una maternidad muy, muy disfrutada, muy elegida, ¿no? Y muy consciente también de lo que implica, sufrida, por supuesto, porque si no, no sería maternidad, pero, pero disfrutada no es- casi que al mismo nivel, ¿no? O quizás más, porque es verdad que es un espacio de desarrollo cuando la mujer lo elige, la maternidad es un espacio de desarrollo muy, muy interesante, de crecimiento Voy a decir personal. y ya la última. una anécdota Ah, de mi abuela paterna tuvo 14 hijos. Entonces, ya en los últimos ya no necesitaba una matrona, ella ya sabía. El último dice que ella sola se atendió todo, sacó al bebé, le cortó el ombligo, hizo todo. Ya sabía bien el oficio. Sí, sí. escucha, una pregunta tonta. Yo tengo entendido que los ginecólogos no atienden a sus esposas cuando van a dar a luz. Según tengo entendido, no sé si es una regla de ética profesional, es porque no es lo más adecuado desde el punto de vista emocional y técnico atender a tu propia esposa. ¿Qué hacen las comadronas cuando dan a luz? Confiar en otra compañera, obviamente. Y bueno, la verdad es que es interesante porque cuando tú acompañas en general tampoco operan los cirujanos a su familia. Cuando tú estás en un proceso que requiere toma de decisiones y observar, porque afortunadamente estamos creados para las mujeres para parir y lo normal es que salga bien, cuando tienes que tomar una decisión, el estar implicado emocionalmente te impide ver con objetividad, ¿no? Entonces, siempre es mejor que tú en ese momento puedas disfrutar del espacio que te toca, si eres la pareja o si eres el hermano o la hermana, que no estés, es un momento íntimo también, ¿no? Poder disfrutarlo sin el peso de la toma de decisiones. Entonces, bueno, supongo que alguno que otro pues atenderá. Tengo amigos comadrones que han atendido el parto de sus parejas, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que siempre es mejor que haya alguien objetivo que no esté implicado de manera emocional. Interesante. Bueno, Paqui, nos callamos. Una cosa. Tenemos que decir que eres andaluza, eres de Cádiz, ¿vale? Pero resides en Murcia. Y con esto yo creo que ya sabemos lo esencial de Vale. ti. Sí, sí. Eh, Lo de clic, gracias por apuntarlo, porque eso es una, es una parte muy, muy importante de quién soy, de mi raíz y de donde, bueno, donde naces también marca
mucho, ¿no? A nivel Como cultural, gaditana, social. ¿te gustará el flamenco? Pregunto. A mí me gusta moverme, sí, me Pero gusta el flamenco, pues es que en Cádiz hay cantantes, cantantes, bailadores tremendos, ¿no? De flamenco. Sí, a mí me gusta, no escucho, por ejemplo, cantejondo, el flamenco más puro, no es lo que más oigo, ¿no? Pero sí me gusta mucho y me mueve mucho. Todo lo que sea mover el cuerpo, el son y la música a mí me lleva a mi raíz y sí, me encanta. Muy bien, pues sale, nos callamos y adelante. Adelante, ¿adelante con qué? Pues la propuesta del tema era hablar un poquito sobre el tema de cómo, si de la educación en sexualidad, ¿no? Si es algo que tenga que ver con la parte, con lo corporal o lo espiritual, ¿no? Cómo casamos esos dos mundos. Quizás porque por mi propia trayectoria, ¿no? Observando, ya no solamente por la parte profesional, sino desde la parte personal, observando cómo la educación ha sido algo que ha estado siempre como muy dentro de ese espacio de tabú, de ese cierre, ¿no? Y cómo ha habido esa separación de la espiritualidad, parecía que estaba completamente en oposición a todo lo que tuviera que ver con cuerpo, placer y sexualidad. Y yo parte de mi vida la he crecido desde ese paradigma. Y, y una vez que empecé a encontrarme con bueno, pues con otras fuentes de información y investigando y viendo el maravilloso mundo que te descubre la sexualidad, ¿no? A nivel de quienes somos, empecé bueno, a preguntarme, ¿no? ¿Por qué esta separación? ¿Por qué esta idea de que no podemos ser seres espirituales y tener una relación con Dios y a la vez tener una buena relación con nuestra sexualidad y vivir esa sexualidad libre de culpa, libre de juicios, ¿no? Continuos y esa sensación continua de persecución a todo lo que es la conducta sexual como si fuera el origen de todo mal. Y nunca mejor dicho, ¿no? Porque como que ese pecado original está muy relacionado con el concepto de sexualidad. Y, y como al final todo esto se perpetúa a través de la educación, creo que es importantísimo que pongamos esa mirada en educar desde un concepto de integralidad, ¿no? Desde una mirada a la sexualidad mm, como desde el todo, no desde las partes. Y, y bueno, eso fue el planteamiento, pero yo no quiero hacer aquí Es que, una conferencia. Paqui, tu propuesta me trae a la mente una cantidad, un aluvión de preguntas, de comentarios, porque nosotros en este programa tenemos uno de nuestros lemas es los 3 grandes regalos de Dios para la humanidad han sido el café, los Beatles y el sexo. Sí, lo dijimos creo que desde el primer programa, estamos completamente de acuerdo, pero ¿no crees tú que en la educación religiosa la gran deuda o la gran asignatura pendiente ha sido una educación integral que incluya también la formación sexual? Yo recuerdo que una amiga me decía que iban las monjas, cuando le preguntaban a una de las profesoras que cómo venían los niños, la señora le decía, los niños los trae el niño Jesús. Y ahí cerraba el tema de sexualidad, ¿vale? Era un colegio de monjas. Entonces, claro, en cambio, a mí en el año 76, cuando yo tenía 11 años, yo ya soy una persona mayor, yo tenía 11 años en el año 76, hacía sexto de básica, vino un médico que era pediatra, Fernando Vargas, y nos habló de la sexualidad sin ningún tema, sin ningún problema, mm, explícitamente. Nosotros éramos un colegio modernito, ¿vale? Pero no es lo habitual que a los niños, y aún menos los niños que se educan en un ambiente cristiano, se les enseñe la sexualidad desde el principio. Sí, a veces no se hace, ¿no? Lo que es la educación. Esto es un problema de que es digamos que un ciclo. Tú no recibes y no das. Nunca sabes cómo tratarlo. Empiezas a meter en tu mochila
una serie de ideas preconcebidas, las vas acarreando, no te hacen feliz, no son funcionales, pero no te atreves a abrir la mochila y sacarlas, ¿no? Tampoco tenemos herramientas y así se va perpetuando una educación en sexualidad bastante deficiente y muchas veces cargada de ese peso y de esa lista de noes, ¿no? Entonces, claro que tenemos una deuda porque además, como si desde el más puro concepto cristiano y creacionista, ¿no? El ser humano tal cual creado con todo lo que somos, con esa capacidad de sentir, de placer, de relacionarnos, de conectar con la otra persona a través de la sexualidad en su más amplio concepto, porque aquí también podemos afinar, ¿no? Eh, o sea, es absurdo que le demos la espalda a eso cuando hemos sido creados con todo este sistema y toda esta red de conexiones neuronales y físicas, ¿no? Para sentir placer, para sentir conexión. Por lo tanto, deberíamos mirarlo como ese regalo y hablarle a nuestros hijos del regalazo que Dios ha hecho, poniéndonos todo esto que nos ha puesto en nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo usarlo de manera que nos haga sentir personas plenas y satisfechas. Y para eso necesitamos información. O sea, la educación en sexualidad mi lema es que esto es el sistema de seguridad para gestionar la libertad. Sin educación no hay libertad, porque la libertad, al menos tal como yo lo entiendo, es esa capacidad que tú puedas de tener, de tomar decisiones sobre tu vida, pero tienes que tener la información para poder tomar unas decisiones que realmente te hagan libre, ¿no? Si no crees que puedes creer que estás decidiendo y no estás decidiendo, estás simplemente asumiendo un guión que te han marcado y que crees que es el que tiene que ser. Entonces, tenemos una deuda importante como comunidad cristiana Entonces, Paqui, con la educación. tú como educadora, como profesora, como sexóloga y como madre, ¿cómo, cómo propondrías en la instrucción sexual de los niños? Es complicado, ¿eh? La mayoría de los padres y madres hoy en día, ese capítulo es tierra trágame. Pero ojalá mis hijos fueran abducidos y lo aprendieran todo y me los devolvieran ya con todo sellado y a mí me hagan el trámite. Bueno, y aquí tenemos a Uri, que es papá de 2 niños pequeños. Yo ya tengo un nieto, o sea que ese trámite yo ya lo pasé. Pero tú cómo lo harías? Perdóname que sea tan directo. Sí, no, yo lo haría desde muy pequeño. De hecho, trabajamos con familias, yo hago talleres para padres y madres y trabajamos esto precisamente porque, fíjate, pensamos que a educar en sexualidad es sentar a nuestros hijos, ¿no? Y decirles y hablarles de De la prácticas, abejita. de penetración, sí. No, bueno, eso creo que ya hasta eso se pasa de moda, pero cuando pensamos, de hecho el otro día me decía una madre, es que estaba aterrada porque tiene una hija de 10 años y no sabía cómo le iba a decir, le iba a hablar de la regla. Y yo empecé a darle algunos consejos sobre, bueno, preparar ese paquetito y me dijo, no, sí, no es eso lo que me preocupa, es que no sé cómo explicarle para qué sirve la regla, ¿no? Entonces, el miedo ese a nombrar el para qué, ¿no? Que pensaba que, claro, tenía 10 años y le decía el para qué, le iba a hacer más preguntas. Y lejos de juzgar en las familias que es que no tienen recursos, ¿no? No se han planteado cómo obtener recursos para hacerlo, porque nos falta ese referente. Pero es mucho más sencillo si pensamos que la sexualidad no es práctica, no es penetración, no es coito. La sexualidad es lo que somos, ¿no? Es cuerpo. Entonces tú puedes empezar a educar a tus hijos desde bien pequeños sobre su cuerpo, a nombrar su cuerpo, a respetar su cuerpo, a cuidar su cuerpo y eso no es tan difícil porque tenemos acceso a bañarlos, a vestirlos y ahí ya tenemos un espacio súper fácil para actuar, pidiéndole, ¿no? Nombrando las partes de su cuerpo y haciéndole ver qué partes de su cuerpo son partes íntimas, cuáles son aquellas a las que nadie puede acceder
sin su permiso, siendo respetuosos nosotros mismos con ellos, pero eso desde lo corporal. Y desde ahí los niños cuando tú se exponen a tu propio cuerpo, el cuerpo del adulto, también hacen preguntas, ¿no? Y desde esas preguntas responder a las preguntas que ellos tienen. Entonces, una educación basada en la apertura a hablar de aquello que nuestros hijos e hijas nos pregunten, incluyendo todo lo que tenga que ver con el cuerpo, es una manera de hacer una educación de base. Y a partir de ahí ir construyendo en función a las etapas que ellos tienen de vida. No es lo mismo educar, o sea, hablar con un niño de 3 años que hablar con un niño de 15, ¿no? O sea, son momentos de desarrollo diferentes, pero en todo, desde que nacen hasta que morimos, ¿no? La sexualidad nos acompaña con diferentes funciones en diferentes momentos, pero está ahí. Y entonces, cuando me preguntan cómo lo haría así progresivamente y lo haría respondiendo a preguntas y de manera activa, por ejemplo, desde la infancia, pues actuando sobre conceptos como el respeto y el consentimiento sobre el acercamiento al cuerpo, ¿no? Que es algo que ya ganaríamos muchísimo si pudiéramos abordar con nuestros hijos y nuestras hijas simplemente ese concepto de su cuerpo, sus decisiones, su derecho a compartir o no compartir su espacio íntimo, su contacto físico, y eso ya, fíjate, nada más que con eso ya estaríamos haciendo una, una, una intervención de prevención del abuso. Ujú. Otro tema que nos cuesta mucho hablar en el entorno, ¿no? de las comunidades cristianas, porque nos cuesta mucho mirar que esto pase y que pueda pasar en nuestro entorno, ¿no? Pero pasa. Y simplemente algo, o sea, mm, ¿Qué quiere decir? Que en las perdón, comunidades pasta, sí. cristianas es relativo, o desgraciadamente, bastante común el abuso sexual y sobre todo de niños. Sí, pero no porque sea cristiana, Sí, sino porque es un espacio social. Es un ujú. grupo social y el abuso, las cifras de abuso están en torno a uno de cada cuatro niños y si juntamos niñas y niños, porque aquí también hay una cuestión de género también bastante marcada, pues nos vamos a uno de cada 5 si ponemos Es a un toda la horror. infancia. Es un horror, es un horror. Entonces, ningún padre, ninguna madre quiere que sus hijos se encuentren en esta situación, pero a veces no tenemos las herramientas o nadie nos ha contado cómo hacer para prevenir, ¿no? O perdón, Y, perdón que te y una- interrumpa, o los mismos padres, depende de la cultura, también contribuyen a eso. 2 puntos quería tocar. El primero es de que hoy, en la actualidad, hay mucho material para poder educar a los hijos. Hay libros en forma de cuentos infantiles que explican todo eso, eh, a través de una historia, por ejemplo, o libros también bien detallados, para padres con dibujos y textos adecuados para niños para explicar eso. Muchas veces yo creo que es falta de interés de los padres, porque como ese dicho del que busca encuentra, si uno se preocupa, bueno, y hay tanto profesional también al cual uno puede acudir para, para ser asesorado en esta temática. Así que creo que hoy, por ejemplo, la falta de información no es una excusa, es más que todo negligencia de los padres, pereza de los padres de ponerse a buscar material importante que les pueda ayudar para esa temática. Y lo otro acerca del abuso, hay muchas costumbres, sobre todo nosotros que tenemos esta cultura de Hispanoamérica, de España, que es mucho del toque, del abrazo, del beso. Por ejemplo, a mí en Alemania me gustaba mucho o me gusta mucho con los bebés porque nadie te toca a tu hijo, nadie lo saludan de lejos,
pero por estos lados o por España van y se quieren comer al bebé, lo abrazan, lo besan todo y te lo quitan de los brazos. Costumbre muy fea, a mí no me gusta, la verdad, porque desconocidos, incluso aunque sean familiares. Y eso hay que enseñarle a los niños de que no, que ellos pueden poner un alto. Pero muchos padres en nuestras culturas dicen: Dale un abrazo, dale un beso, aunque el niño no quiera". Y eso no tiene que ser así, porque ellos van a sentirse que eso es normal, abrazar, besar a un desconocido. A mí no me gustaría que un desconocido, una desconocida venga y de repente me clave un beso, me dé un abrazo. Si yo no quiero, pero sí obligamos a los niños a hacer eso. Entonces, y como nuestros oyentes, la mayoría son de estas culturas, por favor, eso es algo muy, muy malo. Obligar a los niños a abrazar, a veces si no quiere saludar, bueno, di hola, y si él no quiere decir hola, pues uno de padre dice hola por él, hola, pero, pero eso de obligar a abrazar, a besar, es algo muy feo porque se están violando ahí lo que hablabas, que es muy importante, esos principios de consentimiento que hay que enseñarles. Eso me parece muy importante porque es el cuerpo de ellos y ellos son los que deciden por su cuerpo y no nosotros. Así que si ellos no quieren abrazar, no quieren besar a nadie, no lo hacen y no hay que obligarlo porque desde ahí ya se les enseña, ok, con o sin tu consentimiento alguien puede hacer eso y si lo hace, pues no pasa nada. Yo mismo, como padre, estoy apoyando eso, así que si un día alguien lo hace, ese niño posible no va a tener Efectivamente. la confianza de venir a mí a decirlo, porque va a decir, bueno, si es mi padre que me obliga a que yo abrace a desconocidos. Perdón, ¿qué habías dicho? Sí. No, no, Te decía que sí, que totalmente de acuerdo, porque es un factor, o sea, es muy cultural, pero a la vez es un potenciador de las situaciones de riesgo, ¿no? Porque no les ayudamos a identificar. Cuando hacemos educación, tenemos un programa de educación en sexualidad para primaria y uno de los talleres o sea, uno de los grupos de talleres va enfocado a la prevención del abuso. Y lo que se le enseña a los niños precisamente tiene que ver con aquellas partes de tu cuerpo que son íntimas, qué son secretos buenos y qué son secretos malos, quién tiene derecho a acceder a tu cuerpo o no, porque claro, el abuso podríamos pensar que es algo que pasa, ¿no? Que el desconocido que pasa por ahí y agrede, ¿no? Pero realmente esos son los casos Llega el más, círculo más íntimo que se bueno, da. es el círculo más cercano. Y ahí a nosotros sí enseñamos a nuestros hijos que cualquiera puede llegar y forzarle a dar un beso o un abrazo simplemente porque le apetece a la otra persona, aunque a ti no, estamos haciéndole desoír su propia brújula interior, ¿no? Y no le dejamos conectar con eso. dejadme que cuente Entonces, simplemente una anécdota. Mi hija, Claudia, cuando era pequeña, apenas tendría 3 años, un amigo de la familia la vio y le dio un beso. Entonces ella, muy seria, lo miró hacia arriba y le dijo: Oye, ¿tú por qué me besas? Haz el favor, si no eres de mi familia, no me beses. Y el señor vino todo asustado, pero esta niña, como diciendo, esta niña es muy rara. Dijo: haz el favor, si no eres de mi familia, no me beses. Y ella solo consentía que le besaran hombres que fueran de su familia, su padre o sus tíos o su abuelo. Punto. Ningún hombre podía tocarla. Hoy está casada con un hombre, pero ella lo tenía muy claro. Si no era de su círculo íntimo, no podías tocarla. Y era una cosa apenas tenía 3 años. pero fíjate qué importante es lo que en ese momento, eh, no sé si estabais delante, la mamá o el papá, pero si No, no. estabais delante, no. ¿Qué suele pasar en estos casos? Que los padres nos avergonzamos de eso porque es como nos está dejando mal, no está bien Sí, educada. Y sí. entonces le corriges. ¿Cómo que no? Pues es amigo del papá, ve y dale un besito, ¿no? Y la invalidas. Entonces, eso que a tu hija le sale de manera natural si es apoyado en casa y ahí es donde hacemos educación. Porque una de las cosas que pensamos que la educación tiene que ser algo que tú haces a propósito, ¿no? Como decir, venga, nos vamos a sentar y hoy vamos a hablar de la regla, hoy vamos a hablar de las enfermedades. No, la educación es eso que hacemos o que omitimos hacer y que transmitimos un mensaje y un valor. En este caso,
cuando a tu hija se le respeta algo que de forma instintiva ya a ella le nace poner ese límite, cuando se le valida, entonces ahí estás educando. Cuando no, y estás generando en ella, es decir, esto es válido, yo puedo poner límites, ¿vale? Pues yo sigo poniendo límites, ¿no? Eh, la educación la educación de sexualidad tiene mucho que ver con poner límites, tiene mucho que ver con el refuerzo de la autoestima. Si nosotros educamos niños y niñas con autoestimas fuertes, van a ser mucho más capaces de poner límites, van a ser mucho más capaces de identificar aquello que sí quieren y aquello que no quieren, aquello que les hace sentir bien y aquello que les hace sentir mal. Y porque hay algo que no tiene nada que ver con la parte de la práctica sexual, que es a donde se nos va la mente adulta, ¿no? Sino que empezamos ya desde muy pequeños amándolos, cuando un niño y una niña es amado, aprendes a que merece ser amado, y después sus relaciones de pareja tienen mucha más probabilidad de buscar esa relación de igualdad en afectos. Y eso es educación en sexualidad. Cuando atendemos a las necesidades físicas que tienen nuestros hijos y les hacemos sentir que eso es importante y que validamos sus necesidades, eso es educar en sexualidad. Porque esa persona va a crecer pensando mis necesidades son válidas y merecen la pena ser satisfechas. Con lo cual yo voy a ir mucho más alineado en mi vida para encontrar relaciones que satisfagan esas necesidades. O sea que educar en sexualidad es mucho más que educar en práctica sexual. De hecho, eso yo diría que es un aspecto mucho más pequeño que llega en una edad más avanzada, ¿no? Pero si queremos que nuestros hijos puedan tomar decisiones adecuadas con respecto a aquello que sea bueno para ellos, necesitan una buena autoestima, un buen cuidado, sentirse amados, escuchados y necesitan que sus preguntas tengan respuestas. Importante eso porque si crecen en un hogar así, pues van a sentir un choque a la hora de que, bueno, ya tengan una pareja, empiecen a salir con alguien y ven que esa persona, pues no escucha, no respeta límites, no, pues inmediatamente van a sentir ese choque y no están acostumbrados a un ambiente así. O sea, eso sería lo normal, ¿verdad? Que se den cuenta de eso y que entonces pues tomen la decisión de no continuar una relación donde se sienten dañados por lo que tú decías, ¿verdad? No se les escucha, no se les toma en serio, no se les respetan los límites, etcétera, etcétera. Entonces ya se está protegiendo de daños aún mayores a esos hijos. Bueno, así llegamos, una amiga mía me decía, utilizando, esgrimiendo la Biblia, que si tu marido te pide relaciones, tú no te puedes negar. ¿Cómo? No, porque lo dice San Pablo, o sea, no os neguéis. Si tu marido tiene ganas de juerga, pues tú no te puedes negar. Digo, pero, es muy triste esto, ¿eh? Fíjate, eso es tan triste como que te diga, o sea, da igual cómo tú te sientas, no respetes tu cuerpo, no respetes tus propias necesidades, sino solo atienda la necesidad ajena. Pero eso es como una mirada muy patriarcal, ¿no? Y muy centrada bueno, en el hombre y en su placer y en ese concepto también de la sexualidad masculina como algo irrefrenable, ¿no? Como algo Efectivamente. que ahí, por ejemplo, de vuelta, cuando nosotros hablamos de educación, ahí hay una labor importantísima también que hacer con los hombres, ¿no? De poder enseñarle unas masculinidades que puedan respetar y puedan, ¿no? Esa masculinidad que no tiene que ver con que vayan por la vida enseñando su hombría a base de impulso sexual, ¿no? Y que sea ese el alarde o la carta de presentación. Yo soy más macho que nadie y si eso implica que no tengo, ¿no? Que esa drive, esa energía no es imparable.
Ese es el concepto. Por eso creeríamos en un Dios así que, o sea, que favorece el bienestar del hombre y por encima del bienestar de las mujeres, ¿no? Un Dios poco equitativo entonces en su reparto de bienestar. La testosterona muy mala, ¿eh? Pues no, la testosterona es buenísima, porque es la inductora del deseo en el Sí, hombre y en la mujer. Entonces, si la eliminamos, nos quedamos como amebas. Y eso es un. Bueno, lo que quería decir, voy a reformular mi expresión. A los hombres nos cuesta mucho aceptar y asimilar un no. Un Pero hoy esto no es toca. educacional. Sí, pero esto no es testosterona. Eso es educacional. Muy bien dicho. Paqui, una pregunta que desde el principio me bulla en la cabeza y creo que tú ya has imaginado, es el problema de la pornografía. Porque no sé si es exagerado decir que muy a menudo nuestros jóvenes, nuestros niños tienen acceso a la sexualidad a través de la pornografía. Y la pornografía transmite modelos nefastos. Nefastos. ¿Cuál es tu opinión de esto? Pues que es un problema que realmente, porque no hemos sabido gestionar todo el tema del acceso a Internet, ¿no? Con nuestros jóvenes, y claro, muchas veces se encuentran, porque la pornografía, el tema que antes la buscaban, ¿no? Pero ahora te viene a la mano. O sea, y ahora te viene en forma de sticker, en forma de vídeo en un grupo de WhatsApp, o en y muchos de nuestros niños y niñas se están encontrando con contenido para el que su cerebro no tiene capacidad de digerir, ni de entender, eh, ni de poner en el lugar, ¿no? de una sexualidad sana, porque no lo es. Escribe un guión y está generando una serie de patrones, ¿no? de comportamiento que lo vemos en las aulas. Cuando vamos a las aulas, muchas de las expresiones que tú escuchas y sabes que es porque lo han visto en la pornografía. ¿Qué pasa con eso? Pues que va generando un guión de las relaciones sexuales que están muy basadas en la dominación masculina, en el uso, ¿no? En donde no hay erotismo, sino directamente hay práctica, hay penetración, hay lenguaje, una forma de dirigirse que no es no es el sexo de conexión, de comunicación, de compartir, en el que dos personas se ocupan y se preocupan del disfrute mutuo, sino que básicamente es un espacio de uso. Entonces creo que ahora mismo nos toca hacer poner en la balanza una educación de sexualidad un poquito más consciente, porque tenemos un rival ahí impresionante. Hay un informe de Save the Children que te habla, ¿no? de la edad de exposición a los 8 años, que hay un 40% de chicos y chicas que piensan que lo que ves en la pornografía es real, y eso va creando unas expectativas. Y esas expectativas después lleva a la decepción y al fracaso y al asumir algunas conductas que llegan a ser delictivas, ¿no? y de abuso hacia las personas. Por eso, como padres, madres, como educadores, como incluso, ¿no? como miembros de una sociedad a la que pertenecemos, no podemos mirar para otro lado. Alguien tiene que contarle a estos chicos y a estas chicas cómo es realmente una sexualidad chula, vivida desde el deseo, desde el compartir, desde el consentimiento. Si no se lo enseñamos, van a asumir que eso es lo que vale. Entonces, sí. Lo que decía, yo escuché, creo que fue el año pasado o este año, una conferencia, mencionaste los 8 años, en esa conferencia dijeron, sobre todo le dan que empiezan a ir a la escuela, 6 o 7 años, que ya están expuestos a la pornografía, y explicaba de que antes pues era por las revistas que se iba a comprar un kiosco, pero claro, no se lo podían vender a un menor, sino este menor se hacía amigo de un mayor y este mayor le pedía como un soborno, ok, yo te la compro, pero qué sé yo, consígueme esto.
Y bueno, así accedía o por estos videocassettes, pero ahora con internet es móvil, que tal vez no tienen a esa edad, pero siempre algunos padres que le permiten a los niños y hace falta que uno tenga en la clase y pues a esa edad y lo que tú decías, el cerebro no está para nada preparado para, para poder, ¿sí? ¿Sí? ¿Me oyes? Un poco cortado. ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí. Ujú. ¿Pudiste Bueno, escuchar lo que dije dejo o no? Porque parece que te fuiste un momento. ahora, perdona, es que se ha ido el sonido. Sí, no, decía que más allá del alarmismo, porque yo con esto también tengo un poco la lucha, ¿no? Cuando si nos ponemos en la parte, alarmamos, al final el ser humano tiene esa capacidad de que cuando algo le asusta mucho mira para otro lado y prefiere no mirar porque pues se siente tan abrumado, ¿no? Y si miramos, que dice, bueno, si no puedo hacer nada, pues oye, miro para otro lado y ya está, y asumo que esto va a ser. 6, 7 años los niños no van a acceder a un móvil en el colegio, van a acceder en nuestra casa. Van a coger el móvil del padre que a lo mejor ha consultado pornografía o en un grupo de WhatsApp le llega un vídeo, ¿no? Porque más los hombres, en esto a lo mejor estáis mucho más habituados que en los grupos de WhatsApp donde hay muchos hombres, circula mucho más material, por lo menos explícito, ¿no? En cuanto a pornografía o a desnudos. Entonces, un niño de esa edad que coge un móvil, pues se puede encontrar con contenido que no iba dirigido para él o ella, ¿no? Pero la edad clave en España al menos está siendo pues cuando le regalan el móvil para la comunión, que está entre los 8 y los 9 años. Entonces, fíjate qué incongruencia, ¿no? Regalamos un dispositivo que no, ¿no? En un espacio, bueno, en una ceremonia o en un acto social que en teoría está orientado a otra cosa, ¿no? Que es la vida espiritual y en este caso le estamos poniendo en sus manos un dispositivo que no saben usar. Digo por el tema de la incongruencia que a veces en la que caemos muchas veces los padres, ¿no? Que no somos conscientes del peligro en el que a veces se puedan encontrar nuestros hijos. Pero bueno, cada vez tenemos, como tú decías antes, Ulrike, hay mucha información, pero el problema ya no es la información y la búsqueda de la información, es que para eso los padres y los madres también tenemos que asumir nuestro tema que tengamos con la sexualidad, porque ya no es que tú cojas un vídeo y lo pongas, sino que hablar de sexualidad con nuestros hijos es hablar de nosotros mismos, es hablar de nuestra propia sexualidad. Y si no tenemos nosotros las cosas resueltas, no podemos enfrentarlas con nuestros hijos. Si estamos diciendo una cosa y haciendo otra por detrás porque el ser humano es experto en esto, ¿no? Y más en nuestros entornos, que es muy fácil hablar de lo que es lo puro, lo recto, y después en tu vida privada puedes estar haciendo otra cosa simplemente porque es incongruente, ¿no? Ese mensaje con tus propias necesidades, con tu vivencia, pues después no te puedes poner delante de tu hijo o de tu hija a hablarle mm, con honestidad, porque tú no tienes resuelto tus propios... Y claro, lo que estás diciendo es que no podemos transmitir, enseñar una sexualidad sana si nuestra sexualidad no es una sexualidad sana y equilibrada. Y dentro de un ámbito cristiano, dentro de un ámbito de familias cristianas o con valores, ¿cómo enseñamos sexualidad a nuestros niños? Pues con nuestros valores. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Pues desde, primero, lo que os decía antes, ¿no? Poniendo en valor lo que implica haber sido creados con todo lo que tenemos, poniendo en valor la sexualidad como algo, como un regalo, y como nuestro cuerpo como creado con todo ese despliegue, ¿no? Por lo tanto, presentando la sexualidad en positivo, siempre. No desde los riesgos, no desde aquello que te puede ir mal, no desde de lo prohibitivo. Hay que hablar de todo eso, pero no como carta de presentación. Además, bueno, muchos cristianos compartimos ese concepto, ¿no? De nuestro cuerpo como templo, ¿no? Y desde ese respeto, pero no desde aquello como lo sacralizado,
sino como aquello, como el cuerpo como algo de lo que merece la pena ser cuidado y venerado también, ¿no? Por lo tanto, hablar de la sexualidad desde esa perspectiva en positivo y de la validación. Y dentro de eso, dar información a nuestros hijos de cómo funciona nuestro cuerpo en cuanto a lo que implica sentir atracción, sentir deseo. Pero todo esto es importante, que si no lo tenemos claro como familia, si como persona no lo tengo claro, yo no puedo hablar de todo esto. Si para mí el sexo es la entrada a un espacio de pecado o de posibilidad de pecar en el momento en que me muevo 2 centímetros a la derecha o 2 a la izquierda, obviamente no voy a estar cómodo hablando con eso. Entonces, Yo recuerdo, disculpa, el mito judío de Lilith, la primera mujer. Dice el mito, dice la leyenda, que Dios creó a Adán y le dio una primera mujer que era Lilith o Lilith. Lilith, ¿cuál es su problema? Que tenía iniciativa sexual, que disfrutaba con el sexo. Y además, a la hora del coito, adoptaba posturas impropias de una mujer, ¿vale? Entonces, Dios la tiró y le dio a Eva, que era la madre perfecta, ¿eh? La señora que, disculpadme la expresión, se abría de piernas para que ser inseminada y procrear hijos, que simplemente era la receptora, ¿no? Y Lilith, que era una mujer que disfrutaba, que tenía iniciativa, que tenía deseo, Dios la desechó. Claro. Y ese modelo lo hemos transmitido. Esa es claro, la pero, visión que se tiene. pero es un modelo, ni siquiera es bíblico, o sea, no está, no es como, está dentro de la tradición judía, Sí. pero no está recogido. De todas formas, eso ha convenido durante mucho tiempo, es una mirada que ha venido muy bien ¿no? Desde una mirada más del uso y de lo masculino. Entonces, de alguna manera eso está ahí en algún espacio de nuestro cerebro, bueno, y por supuesto está mucho en el discurso, ¿no? Pero yo no creo ni siquiera que esté en línea con los principios, o sea, con lo que con la Biblia, ¿no? Y con la idea de haber sido creados desde un modelo de perfección y de compartir y de conexión, ¿no? Que es impresionante cuando ves las conexiones como para que tu cuerpo funcione necesita que en tu cerebro se den una serie de neurotransmisores, pero todo está preparado, el sistema está preparado para que funcione y para que genere conexión y para que genere vínculo y para que genere disfrute y salud, ¿no? Porque además está ahí, es decir, que las relaciones sexuales nos llevan a una mayor calidad de vida, mejor salud, siempre y cuando estén dentro de ese espacio de respeto, de deseo, de satisfacción, ¿no? No desde imposición, obviamente. Yo tengo Y además, una Sí, pregunta, una sexóloga cristiana, porque por lo que he escuchado es cristiana. eh, ¿Cómo ve el libro de Cantar de los Cantares? Porque hay entre teólogos ahí depende de qué corriente sean. Unos dicen, no, eso no tiene, ahí no hay nada de erotismo, lo que tiene que ver nos quieren ejemplificar una relación de Dios, es de Cristo alegórico, con su iglesia. sí. Ajá. ¿Cómo ve ese libro una sexóloga? yo veo señales por todos lados. Yo veo la sexualidad a mí me parece precioso y me parece un auténtico regalo que esté en un libro de guía espiritual como es la Biblia, exista un libro que hable de sexualidad y mencione los pechos de la mujer y mencione el elixir y mencione todo aquello que tiene que ver con fluidos corporales, que tiene que ver con conexión, que tiene que ver con esa mirada de deseo. Es precioso, es un libro que te invita precisamente a explorar. Además de una forma muy poética y de una forma en la que no es coitocentrista, sino que ¿no? alaba también, pues habla de los dientes, ¿no? Como, como algo erótico. Y a mí me encanta eso porque creo que una de las cosas que ha hecho más daño a la visión que tenemos de sexualidad es centrarlo en lo genital.
centrarlo en lo genital lo lleva a lo reproductivo, llevarlo a lo reproductivo lo lleva a finalista, ¿no? Sin embargo, en el Cantar de los Cantares habla de los pechos, y los pechos no tienen nada que ver con lo genital, es una zona erógena, fantástica, digna de ser, ¿no?, descubierta y disfrutada, y no interviene en la parte reproductora. Y ahí hay un montón de terminaciones, pero como muchas otras zonas del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que eso es un regalo. O sea, que no lo ves como un libro de Dios tirándole piropos a su iglesia. No, la verdad, no, yo lo veo un libro muy conectado con el cuerpo y con la realidad, la sexualidad tal cual es que es muy bonita, es que la sexualidad es una pasada, ¿no? Es que la capacidad de sentir placer y de compartir, porque bueno, esto también está estudiado, ¿no? Que la parte afectiva de la sexualidad, que se potencia mucho cuando tú haces el amor con alguien a quien amas, es mucho más bonito, se generan unas conexiones y aumenta la dopamina mucho más que cuando lo haces simplemente en una relación de dos personas que, bueno, que pueden sentir placer, pero no pueden sentir el nivel de satisfacción que sientes con una persona cuando hay amor, cuando hay una conexión emocional. Entonces el sistema está súper bien fabricado. Parecido el corazoncito, hombre, en el programa de hoy, que aparezca un corazón, nunca mejor indicado, nunca más traído a propósito. Eso quiere decir, Paqui, que te vamos a pedir que te reserves un poquito y para el próximo programa que comparezcas aquí, pues sigamos hablando de este tema porque nos parece, nos encanta, en este programa nos encanta hablar de esta cuestión. Ha quedado claro que una relación sexual es mucho más que genitalidad. Hay una implicación espiritual preciosa, de conexión de dos personalidades, de dos corazones, de dos mentes, que va mucho más allá de hacer un poquito de ejercicio y de flexiones, entiendo. Eso lo seguiremos hablando, ¿vale? Y ahora, querido hermano, si te parece, dejamos que Paqui se retire a la esquina del cuadrilátero, sea asistida por sus segundos, le den un poquito de agua, un poquito de tal. Que se prepare. Y pasamos a la segunda parte del programa, ¿de acuerdo? Vale. Querida Paqui, doctora, como es la primera vez, insisto, que vienes como en calidad de invitada y ya firmas el contrato para pasar a ser parte de la familia de la fraternidad herética, herética no te hemos explicado en el sentido de no hereje rebotado y peleón, sino herético como aquella persona que piensa por sí misma, que adquiere sus convicciones después de un procedimiento de racionalización, de meditación, de consideración, que no traga nada simplemente porque se lo diga. Eso es para nosotros ser un hereje. Y ahora te vamos a hacer unas preguntitas, ¿vale? Muy sencillas, muy... Solo te pedimos, por favor, una cosa, que es no pienses. Deja que fluya, ¿vale? Respuestas rápidas. El Wu Wei, el fluir, sentido taoísta del Wu Wei, es decir, lo primero que se te venga. Así la gente te conocerá más, tendrá más confianza contigo y la primera vez que vengas ya sabremos quién tenemos. ¿Quién empieza? Hermano, Pollux, empiezo yo. Ok. Para que tú acabes con la última pregunta, ¿vale? Como siempre. Perfecto. Ok. Bueno, segundos fuera, al cuadrilátero, Paqui. Venga. Rápido. Una virtud propia. La escucha. ¿Un recuerdo de tu infancia? La playa del Rinconcillo con mis primos en verano. En Cádiz, supongo. En Algeciras. En Algeciras, claro. Perdón, no estaba para... Es que me toca a mí, disculpa. Yo soy las impares, hermano, ¿no? Vale, correcto. Sí. Tu estado emocional actual.
Feliz. Un personaje histórico. Un personaje histórico. Madame Curie. Mm. Una persona importante en tu vida. ¿Una sola? Sí, ya sé, es muy difícil, sí. No quiere que digas una en demérito de otras, ¿vale? Solo una. Mi padre. Muy bien. Una extravagancia. Una extravagancia. No me las reconozco, no sé si porque las tengo sumidas como normales. Ok. Está bien. Así que esta respuesta sí que no nos la esperábamos. Muy buena. Hombre, cuando haces de la extravagancia una manera habitual de ser, cuando las incorporas, pues no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pues nada, queda dicho. La revisaré. Vale, no, pero escucha, te vamos a decir, no cambies, te queremos así como eres, Paqui. Vale, lo que más detestas. Mentira. Un color. El verde. Comida favorita. Una ensaladilla rusa. Y ahora la pregunta. La pregunta. ¿Mientes en alguna ocasión? Sí. Te puedo hacer una subpregunta, vamos a ver. Vale, no tienes que contestarla. Como comadrona. Una comadrona. Sale un nene y el nene sale. Quiero decir, yo he visto dos cosas. Cuando un niño, un bebé, es muy guapo, tú le dices a la mamá, ¡qué guapo! Pero cuando es feucho, le dices, ¡qué gracioso! ¡Qué salado! ¿Esto es verdad? ¿O es una chorrada que se me ha inventado a mí? Porque. En el momento del parto, el momento del nacimiento de una persona es tan sublime que es imposible que tú veas fealdad en ese momento. Pueden pasar muchas cosas, pero esa criatura es tan espectacular, ¿no? El hecho de ese momento que estaba dentro a estar fuera, que en ese momento no te va a salir que feo. Hay bebés que nacen más bonitos, otros que no, pero al final es, te fijas, o sea, tendemos a no decir ni qué bonito ni qué feo, sino Es como qué maravilla. milagroso. Aquí está tu hijo, aquí está tu hija y Esa respuesta habría que ponerlo en los manuales, ¿eh? de obstetricia o como o de ginecología. Habría que poner esa respuesta. Ole, ole, Paqui. Te toca, Castor. Me toca, es verdad. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta? un espacio de paz, risas y con los míos cerquita. ¿Tu mayor miedo? Dejar de ser amada. ¿Qué te gusta más de tu apariencia? La sonrisa. ¿Te arrepientes de algo? Sí. Hay cosas que me hubiera gustado no tener que pasar por ellas, sí. No hay que decirlo, simplemente. Mm. Un objeto especial para ti. Un objeto especial para una pulsera. ¿Un pasatiempo? Caminar por la playa. Bonito. Una canción. Una canción. Hay una. No sé cómo. Ay, no me sé el título. No lo tenía pensado, pero. Bueno, así algo más. Perfecto, de Sheeran. ¿Un libro? Pollux. ¿Perdón? ¿Un libro? Un libro. Un libro. Tiempo entre costuras. Ah, precioso. Chulísimo. Cuando va la chica por la noche por los barrios estos de ¡uf! ¡Qué tensión! Para seguir leyendo ese trozo, por favor. ¿De quién es? No lo conozco. ¿De quién es?
de María Dueñas. María Dueñas. Magnífico, magnífico. Lo recomendamos, Urri. Ok. Mi madre es modista y todo ese mundo a mí me resultaba tan familiar y puesto en un espacio también de exótico cuando ya, ¿no?, se va a Marruecos y demás, que me Sí. pareció muy bonito vivirlo. ¿El día o la noche? El día. ¿Cuál es la cualidad que aprecias más en los demás? La generosidad. ¿Qué te hace reír? Las payasadas de mis hijos. Ah, qué bien. Qué bien. Muy bien. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El de generar paz a mi alrededor. Complicado eso, pero vale. Superpoder, ¿no? O sea, Bueno, sí, claro, hemos dicho superpoder. Una máxima o lema que defina tu vida. inténtalo otra vez. Inténtalo otra vez. Muy bien. No sé si está parecido con lo que viene, pero un consejo. Un consejo. No me gusta dar consejos, pero bueno, sí, bueno, sí, quizás sería escuchar más que hablar. Y eran las dos grandes preguntas. ¿Te consideras modernita? Sí, Y Y la era última. la super pregunta. Sí. ¿Te consideras hereje? desde la perspectiva que lo plantea este podcast, sí. Jamás Perfecto. me lo hubiera colocado antes de conoceros, pero ahora sí. Genial. Humildemente, Paqui, yo creo que tú eres muy hereje. No respondes al molde de pensamiento convencional habitual de las personas. Y eso te convierte en un hereje. Además, yo no te conozco mucho, pero he tenido oportunidad de hablar contigo algunas veces y tú tienes una visión muy clara de unas cosas. Yo voy a decir una cosa. No sé, hermano, ¿a ti qué te parece, Urri? Que cuando hacemos este cuestionario, siempre aprendo más de las respuestas de las mujeres que de los hombres. Las respuestas de las mujeres me parecen bastante más profundas. Son más profundas. Sí. Sí, tienen bastante más miga que cuando nos responde un hombre. A lo mejor es una impresión tonta mía, pero yo diría que es así. Una mujer siempre sacas más provecho, siempre sus respuestas me parecen más meditadas, más profundas, con más miga que cuando responde un hombre. Aunque Paqui contestó muy rápido, no se lo pensó casi nada. Es Cumplió. lo que tiene ser inteligente. Sí, le salió ahí. Y Rapidísimo. obediente, me dice que no piense y ala. Sí, es que siempre se lo advertimos al entrevistado, pero hay algunos que no obedecen y se tardan mucho y al final se enredan. Pero muy bien, aprobaste. No, se creen que vienen a hacer psicoanálisis y no es eso, simplemente venimos a pasar un buen rato, no tiene otro meollo. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos para despedirnos. Hola, de vuelta a todos, ya estamos aquí un poquito más descansados. Querido hermano, lo hemos pasado muy bien, ¿no? Genial, estupendo, la temática maravillosa y la invitada sobre Esta todo. temporada nos ha salido, desde el primer programa hasta hoy, nos ha salido bastante especial, ¿no crees? Hemos hablado de sexualidad, de parejas, de igualdad, mujeres y hombres, en varias ocasiones. Sí, cuatro en concreto, 4 invitadas tuvimos esta temporada. Y yo creo que para acabar nadie tan claro y tan directo como lo ha sido Paqui. Paqui, una pregunta te voy a hacer. Ser mujer y hablar de estos temas con tan pocos eufemismos, de manera tan directa y clara, ¿te ha traído algún problema? Ahora no. Yo lo hago así porque lo hago desde el respeto y siempre cuido las palabras, aunque sea directo y no sin eufemismos, pero cuidando el lenguaje. Y hasta ahora no.
no me ha traído problemas. Igual no sé las reacciones porque no me la han hecho llegar, pero en principio no las he percibido. Escuche, cuando estás delante de un auditorio de padres masculinos y les hablas con esta claridad, cómo lo reciben ellos? Muy bien, yo creo que en general, sabes que hay una necesidad de la gente de que se hable sin tapujos. La gente lo agradece. Cuando te sienten relajado, porque yo lo que recibo es que cuando yo hablo así, les resulta más fácil relajarse y comunicar de vuelta, ¿no? En esos mismos términos. La sexualidad se habla en chistes y todo el mundo habla en chistes. Y desde ahí, desde la risa, nos escudamos, nos escondemos, ¿no? Pero cuando ves que puedes hablarlo y que se nombran las realidades sin miedo, a la otra persona le das permiso también para nombrar. Y yo creo que de eso es de lo que andamos más escasos, ¿no? De esos permisos. Entonces, a mí me encanta trabajar con adultos, me gusta muchísimo, aprendo mucho y siento que puedo compartir. Y la respuesta siempre, siempre, siempre es positiva. ¿Te das cuenta, Paqui? Eso es mayéutica. Ahí también estás haciendo de partera. Sí, bueno, sí, Haciendo de que saquen esa es lo que tienen ahí. la humilde intención es esa, ¿no? De sacar a la luz, dar a luz, ¿no? Pero en este caso es ayudar a que las personas puedan poner un poquito de luz también en este aspecto Oye, de ¿y vida. has notado que en general a la gente le hace falta sanar su sexualidad, depurarla un poquito, transformarla un poco? ¿Eso lo has visto tú? Mucho, mucho, porque incluso en aquellas personas que puedan parecer como muy, ¿no? liberales y que lo tienen todo superado y no, a veces se llega a esa sensación de libertad como reactiva, pero sin ser reflexiva. Y me lanzo a tener muchos contactos sexuales pensando que eso es lo que me libera, cuando no hago más que repetir un guión que me han dicho que es el correcto. No deja de ser ideológico, pero desde otra perspectiva. Entonces, creo que lo que las personas están ávidas es de que se valide una libertad para realmente hacer aquello que desean y no aquello que se espera que hagan, ¿no? Y desde ahí es de donde creo que yo siento que puedo ayudar cuando llego a estos foros para poner en contexto también tus propias biografías. Ujú. Hacemos formación Bueno, con profesionales, bueno, decir solo, ¿no? que da igual si trabajas con profesionales como con familias, cuando trabajas desde esta perspectiva, desde un modelo biográfico, que es el que seguimos, ¿no? Poniendo en valor la biografía de cada persona. Lo que sale de ahí es siempre personas que se llevan un aspecto de reflexión, de mirada hacia atrás, de intentar ver desde dónde han hecho el recorrido que han hecho, y hay muchos antes y después de estas formaciones, por lo que nos dicen, ¿eh? No que yo lo asuma, sino lo que nos dicen. bueno, ahora sí que nos vamos a callar porque nos tenemos que despedir. Urri, ¿haces un poquito de publicidad? Sí. Vamos a la pausa y después de la pausa venimos con publicidad. Bueno, estamos a punto de despedirnos, pero por si alguien por primera vez está acá o se le ha olvidado, vamos a pedir varios favores a la comunidad. El primero es que en cualquier plataforma que estés escuchando y viéndonos, puedes darle un me gusta o no me gusta. La cosa es que interactúes, comentar también o hacer preguntas. Luego nos puedes encontrar, para los que aún no saben dónde buscarnos, por si este episodio salió recomendado por algoritmo de alguna plataforma, con el nombre, para vernos en YouTube, vernos y escucharnos, escribes en YouTube Urri Suma Herética y ahí te saldrán pues las 3 temporadas. Si nos quieres solo escuchar,
simplemente escribes en las siguientes plataformas. Estamos con el mismo nombre. En Spotify, en el podcast de escucho eco. ¿Escuchan eso ustedes también? No sé en dónde. Tal vez si cierran su micrófono para mientras, en lo que yo hago. Ok, ahora sí. En plataformas de podcast, en todas, bajo el mismo nombre, Suma Herética, se escribe Suma con doble M y Aherética con H. Ahí nos encuentras en Spotify, en Amazon, en la sección de podcast, en iVoox y en podcast de iOS, o sea, por los que tienen MacBook, iPad o usan iPhone. Ahí nos pueden encontrar con ese nombre, por favor. Ahí nos pueden seguir, comentar. Y algo muy interesante, Castor, ¿sabías que 40% de los que nos escuchan, o sea, del 100% que nos escuchan, solo 40 se han suscrito? O sea, hay 60 que nos escuchan, pero no están suscritos. Así que si les gusta y son oyentes continuos, pues pueden suscribirse. Muy bien, te dejo el tiempo, Castor. Sí, hombre, suscribíos, dadle a la campanita, que es lo que se dice, ¿no? Exacto. ¿Vale? Y así, cuando haya un nuevo programa, lo sabréis y tendréis la oportunidad de escuchar a gente tan magnífica como Paqui y como todos nuestros amigos herejes que hemos tenido hasta aquí. Bueno, nos callamos ya, ¿vale? Paqui, como todo reo condenado en un juicio, tienes derecho a la última palabra. Bueno, muchas gracias y buen sexo. Uy, suscribimos. Qué buenas palabras, sí. Qué buenas. Firmo. Yo un fuerte abrazo a la comunidad. Gracias, Paqui. Y hasta la próxima. Amigos queridos, ha sido un placer y nos vemos. Y espero que en la medida de lo posible, entre este programa y el siguiente, disfrutéis mucho del sexo. Nos vemos en Suma Herética.